Un destino de mujer. ¿Aún no está lista? Vamos, que se dé prisa. El autobús no va a estar esperándonos todo el día. Esta vez has conseguido un nuevo récord, papá. 51 minutos. Catherine es mi única hija y por eso mi discurso de despedida ha sido largo. Si no recuerdo mal, papá, casi pierdo el tren cuando me llamaron a fila. Oh. Casi llegó cuando los demás estaban licenciados. Es cierto, Bueno, deja hablé que hable mucho papá. también, pero tú eras el más joven y por eso me preocupabas. Por favor, papá, no te preocupes por mí. Pues yo sí, estoy muy preocupada por ti, hijita. Catherine nunca hará nada que pueda desagradarnos. Gracias, que no. papá. Hijita, no te olvides de beber mucha leche. No lo olvidaré. no hay que recordarle que coma. Por lo menos 1 litro diario. Sí, papá. Vamos, Catherine, se hace tarde para el autobús. Enseguida, doctor Matson. Adiós, mamá. Hasta dentro de 1 año por esta época. Con qué impaciencia. Esperaré el momento de volverte a ver. Ánimo, mamá. Adiós, papá. Adiós. Vamos, muchachos. Venga, ¡Al coche vamos. con ella! Señor Holstrom, hasta dentro de 2 años y gracias. Adiós, Adolf. Has pintado bien. Aquí tienes la carta que te prometí para el hospital sueco. Les digo que serás una buena estudiante y que trabajarás con ahínco. Muchas gracias, doctor Matson. Y una vez que te gradúes, trabajarás en mi clínica como enfermera. Siempre conviene volver al lugar donde se ha nacido. Pero si tienes algún problema, me avisas. No, doctor Matson. Papá dice que uno siempre debe valerse por sí mismo. Si tengo algún problema, lo resolveré yo. Muy bien. El autobús se retrasa. Me gustaría quedarme, pero tengo que hacer aún varias visitas. No se preocupe. Adiós, doctor Matson. Adiós, Catherine. Y mucha suerte. Gracias, doctor. Adiós. ¿Quieres que te lleve? No, gracias, Adolf.
Esperaré el autobús. Yo voy precisamente a Capitol City. Te ahorrarías $2.50, Katy. Estupendo. ¿Has estado alguna vez en Capitol City, Katy? Sí, estuve cuando era pequeña. Hubiera podido ir hace 2 años, pero mis hermanos se fueron al ejército y yo tuve que ayudar en la granja. Lo pasarás mucho mejor ahora que eres mayor. Eso espero. Ten, bebe un trago. No, gracias. Solamente bebo ponche por Navidad. Eso no es bastante fuerte para un pintor. Parece como si se metiera la pintura en la boca. Si no se la lava uno con algo, se seca y se endurece. Y eso no es bueno para la salud de ningún hombre. No quiere arrancar. ¡Cuidado! 20, 40, 50. 20, 40, 50. Tenga. 20, 40 y 50. Muy bien. Y la próxima vez fíjese por dónde va, imbécil. Por 2 centavos le rompería la nariz. Adolf, no seas tan generoso con mi dinero. Ese idiota. Vamos. La reparación costará $25, pero no tendré el soplete hasta por la mañana. ¿Mañana por la mañana? Sí, con suerte. Yo no puedo pasar aquí la noche. No te enfades. A fin de cuentas, es mi coche el que se ha averiado. Sí, es tu coche, pero el dinero es mío. Katy, tendrás que prestarme otros $25. Adolf, si te presto esos $25, me quedaré sin dinero. ¿Y cómo me voy a pagar mis estudios de enfermera? Comprende que es imposible. Katy, te los devolveré en cuanto hable con el jefe en Capitol City. No sé. Claro que puedes hacer autostop esta noche, pero sería peligroso. Es mejor que te vengas conmigo por la mañana. Bueno, estamos perdiendo el tiempo. ¿Empiezo con el coche o no? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. ¿Ha visto usted al hombre que vino con usted anoche? Sí. Pues se fue hace más de 1 hora. ¿Se ha ido? Sí. ¿No le dijo que se iba? No. No he vuelto a verle desde que subí anoche a mi habitación. Eso es. Ya. Gracias. ¿Está muy lejos, Capitol City? A unos 100 kilómetros. Maldito animal, canalla. Adiós y muchas gracias. Adiós, señorita. En el piso de arriba, la puerta de enfrente. Adelante. Vaya, si es la futura enfermera. ¿Cómo estás, Encanto? Llevo buscándote toda la mañana. No viene mi nombre en la guía de teléfonos. Estuve en el círculo de pintores. Tenías ganas de volverme a ver, ¿eh? Ya lo creo. ¿Estás cansada? Esto es lo que necesitas para que se te pase. Adolf, mis $75. Los quiero. ¡Oh! Perdona, Encanto. ¿No te lo había dicho? Lo hago a propósito para que los deduzcas de tu impuesto sobre la renta. ¿Lo comprendes, verdad? No comprendo nada. Ahorré ese dinero para estudiar. Y no estoy dispuesta a que te quedes con él. Oh, vamos, no te enfades, cariño. Ya nos preocuparemos por el dinero.
Entonces llamaría a la policía. Sí, llámala. Ahora mismo. De camino llama por teléfono a tu casa. Y no te olvides de los del hospital sueco. Llámalos también. ¿Qué? Diles que tuviste un contratiempo en el camino. Les interesará mucho saber que pasaste la noche en un motel. Eres un miserable. Camarera extra, 8 horas, $8. Pase, pase. Hola. Buenos días. Enseguida la atiendo. ¿Es usted Catherine Holstrom? ¿Me conoce usted? Sí, me lo dijeron en la agencia. ¿Tiene uniforme? No, señor Clancy. ¿Me conoce usted? No, me lo dijeron en la agencia. ¿Y qué más le dijeron? Pues me dijeron que es usted el mayordomo y que si aguantaba el trabajo con usted, podría trabajar en cualquier sitio. Ajá. Coge el uniforme de Elena. Oh. Es la cocinera. Hoy está enferma. Y ha escogido un buen día. Almuerzos, fiestas. Puedes cambiarte ahí dentro. Gracias. Espero que pueda servir de algo. Lena debe estar algo llenita. Ponte un delantal. Gracias. ¿Crees que podrás utilizarlo? Sí, aunque cabrían 2 como yo. Estas cafeteras absurdas. ¿Cómo va a hacer uno un buen café con ellas? Las regañinas que tengo que soportar por esto. Hasta las madres amenazan a sus hijos con darles café del que hace Clancy. ¿Es que no tiene una cafetera de verdad? Eso es. Gracias. Tal como lo vemos los periodistas, el público acabará votando a aquellos que más ruido hacen, a quienes se les diga que voten. No, Van. Los electores ya se han cansado de toda esa charlatanería a la que los políticos se han dedicado últimamente. Échale coñac, Virginia. Así no se nota tanto el sabor del café que hace el señor Clancy. Se me olvidaba. ¿Van? No, gracias. Vengo observando a los políticos desde hace 20 años, Glenn. Y aún estoy esperando ver algún cambio en sus tácticas. Gracias. Has visto tanta corrupción que te has vuelto un cínico. Ginny lleva escribiendo 3 años una columna diaria y ya es más conocida que Sam Clapton. No, gracias. Está bien, bromistas, pero no he expuesto yo mi cara para que vosotros... Has expuesto tu preciosa carita. He expuesto mi linda carita para decir públicamente que Glenn Morley volvería a ser elegido miembro del Congreso. No, gracias. ¿Lo hice o no lo hice? ¿Poder de adivinación? Era como apostar a que nevara en el mes de agosto. Tú no puedes opinar, Ginny. Estás enamorada de Glenn.
Todos lo saben, menos él. Señor Clancy, usted no ha hecho esto, ¿verdad? Lo ha hecho Cathy. Muy bueno. Gracias, señor. ¿Qué decías, Glenn? Ah, sí, verás. No es que yo pretenda una revolución, pero la actitud de los electores, la verdad es que no ha cambiado mucho. Recordad, si no, recordad a Otto... Smith-Lab. Sí, Smith-Lab. Era natural de Mineral County. De Red Wing County. Eso es, de Red Wing County. Estuvo durante 2 legislaturas en el Congreso. ¿O acaso fueron 3? Fueron 3, señor Morley. Sí, claro, 3. ¿Qué quieres decir, Glenn? Si insinúas que Smith-Lab, con todas las cualidades que se le atribuyen, era el único con quien podía contar su partido, sería materia de discusión. Tu amigo Smith-Lab no era más que un politiquillo de segunda clase. No, señor. El señor Smith-Lab no era de segunda clase. Era un hombre de primera clase con un partido de segunda clase. ¿Y cómo se considera tan autorizada para hablar de Smith? Era nuestro vecino en Red Wing County. Era un buen vecino, un buen labrador y un buen hombre. Igual que mi padre. Diga. Ah, muy bien. ¿Cómo vamos ahora? Estupendo, se lo diré al diputado. Llevamos 600 de ventaja en el distrito más difícil. Bien. Enhorabuena, señor Morley. Gracias. No estarás preocupado. Es la 3ª vez que voy al Congreso, pero puedo asegurarte que estoy tan nervioso como la primera. Yo me voy al Tajo y escribiré algo acerca de Glenn Morley y de cómo se sentía y actuaba después de la victoria. Pues yo me voy al cuartel general de la oposición a pedir unas declaraciones. ¿Volveremos para tomar un cóctel? Naturalmente. Y una botella de champán. Hasta luego, Glenn. Adiós. Hasta luego. Cuando volvamos a vernos, serán las 6:30. Y te sorprenderé con un vestido hecho de paracaídas. Feliz aterrizaje, Ginny. Uno para ti y uno para la casa, ¿eh? No es mal reparto. El viejo senador hubiera estado de acuerdo con ello. ¿Usted conoció al senador? Yo llevo con los Morley 40 años. Ah. Ya estaba con el senador cuando ganó su primer millón. Llegamos aquí juntos. Fuimos a Washington juntos. Y parte de nosotros murió a la vez. Cuando hayas terminado con eso, friega bien estos vasos. Sí, señor Clancy. Buenas tardes. Hola, Agatha. Llegas tarde. ¿Quién ha venido? Nadie todavía. ¿Cómo está Lena? Aún se queja. ¿Qué dice el médico? Lo mismo de siempre. O ella se busca un hígado nuevo, nosotros una nueva cocinera. Hola, mamá. ¿Dónde has estado? En las oficinas centrales, jovencito. ¿Y qué tal le van las cosas a ese politicastro de Morley? Morley no es nada de eso. Para su madre, dicen que es estupendo, sin duda. Le volverán a elegir por el margen de mayoría que ya es corriente en este caso. Bien, por el partido. El partido en realidad es lo de menos. Han sido los electores los que lo han hecho. El partido se está llenando de hombres gordos. Habrá que conseguir que adelgacen un poco. ¿Sabes una cosa, mamá? Hoy hemos tomado café de verdad. ¿Cómo ha sido eso? Lo ha hecho esa chica que ha tomado el señor Clancy. Ah, sí, puede que nos sirva para segunda doncella. Perdone, ¿cómo dijo usted que se llamaba? Katrin Holstrom. Ah, Catherine, esta es mi madre, la señora Morley. ¿Cómo está usted, señora Morley? El señor Morley me ha dicho que se portó usted muy bien esta tarde. ¿Le agradaría quedarse? ¿Cómo fija? Sí. Bueno, yo tengo que ganar algún dinero ¿Y ve algo de malo en nuestro dinero? No. Es que quiero hacer los estudios de enfermera. De modo que no podría quedarme más de 2 meses. Es una larga permanencia. Entonces todo arreglado. ¿Qué sabe hacer, Catherine? Pues en casa hago de todo. Hago 6 camas cada mañana. Lavo y plancho la ropa de mis padres, mis 3 hermanos y yo. Limpio 7 habitaciones, friego los platos y ayudo a mamá a hacer las conservas. Hacemos conservas de carne, fruta, tocino ahumado y jamón. Sirvo la mesa a 40 hombres en tiempo de recolección y hago ponche. ¿Ah, sí? Sí, por Navidad, con un hierro caliente. ¿Les gustaría saber también lo que hago en el campo? A mi madre no sé, pero a mí sí me encantaría. Cuido de los caballos y de los cerdos, mato y pelo pollos y corto leña para la chimenea. Escucha, se hablará mucho de política, pero tú no intervengas. Naturalmente.
Sí, la oposición acaba de rendirse. Últimas noticias de la central. La oposición acaba de rendirse. Hemos triunfado, señora Morley. ¿Y qué esperaba usted? Eso, señora Morley, eso. ¿Una copa? El médico me la ha prohibido. Demasiado estimulante. Vaya suerte, Johnson, traer a Glenn como compañero de equipo en esta legislatura. ¿Crees que no lo sé, Nordy? Os estoy muy agradecido a los dos por ello. Ahora que ya te han elegido, tendremos que prepararnos para la próxima elección sin pérdida de tiempo. Sí. Enhorabuena, Glenn. Gracias, mamá. Me ha salvado la campana. La última vez se rindieron 2 horas antes. ¿Hablas con Charlie? Sí, Dame. sí. Un momento. Toma. Lo cierto es que a mí no me ha sorprendido. Lo esperaba. Sí. ¿Desea tomar algo, señorita? No, gracias. Gracias. ¿Has votado tú, muchacha? No he podido, señor. Aún no estoy inscrita en el censo de esta ciudad. Vaya, sí que lo siento. Es una verdadera lástima. Nuestra victoria hubiera sido completa si tú hubieses votado por mí. Lo lamento mucho, señor, pero no hubiera votado por usted nunca. Señor Clancy, ya puedes traerme el desayuno. Ya es hora. Un, dos y tres. Adelante, señor Clancy. Buenos días, señor Morley. Creí que era el señor Clancy. No, el señor Clancy descansará ahora y no subirá las escaleras tantas veces. Creo que el pobre se está haciendo viejo. Cuidado que no le oiga decir eso, ¿eh? ¿No me oirá? Perfecto. Naturalmente. El periódico. Gracias. No sé si estos fotógrafos saben lo que hacen o no. ¿No le gustan? ¿Y a usted? Mejor que las de ese señor Johnson. Oiga, Catherine, ¿qué disgusto hay entre Johnson y usted? No creo que tenga buen corazón para el pueblo. ¿En qué sentido? ¿Por qué se opone a la elevación del salario mínimo? ¿Y usted cómo sabe que se opone? Porque le oí hablar por radio y dijo que cada uno debía cuidar de sí mismo. Yo estoy de acuerdo con eso en principio solamente, ya que creo que todo el mundo tiene derecho a un salario con el que pueda vivir. Y, en su opinión, ¿con qué salario se podría vivir? Yo creo que tenía razón el que dijo que eso depende de que uno lo pague o lo reciba.
¿Desea alguna cosa más, señor Morley? No, creo que nada más, gracias. Con su permiso. Señor Johnson, ¿por qué no aprende usted a tener cerrada la boca? Se baja del autobús en la calle Sexta y anda 2 manzanas hasta la 8ª. Vuelve a la derecha y pasa toda la manzana hacia el este. ¿Está claro? Creo que sí, señora Morley. No los irá a dejar, Catherine. No, va a comprarse unos uniformes. ¿Me va usted a dar dinero para que los pague, señora Morley? Diga que los carguen a mi cuenta. Gracias. Volveré lo antes posible. Está bien. ¿Sabe ya dónde es? Ya le he escrito todas las direcciones. Buenos días, Agatha. Buenos días. Bueno, tengo que irme. ¿Para qué? Voy a almorzar con el gobernador, mamá. ¿A las 10:30? Además, tengo que ver a mucha gente para darles las gracias. ¿Te sirvió bien el desayuno? Estupendamente. Ya me lo imaginaba. Pórtate bien. Da recuerdos míos al gobernador. Suba. Se ahorrará los 10 centavos del autobús. La última vez que me ahorré un billete de autobús me costó $75. Tiene que contarme alguna vez la historia de su vida. Lo haré, señor Morley. ¿Alguna vez? ¿Sabe qué uniformes tiene que comprar? Sí, el señor Clancy me ha dicho que busque algo muy sencillo. El señor Clancy no tiene imaginación. ¿Llegaron ya todos los uniformes? Sí. ¿Cuántos ha comprado, Catherine? Creo que ha mandado 12, señora Morley. Exactamente los que yo encargué. 12. 2 negros, 2 azules, 2 marrones, 2 grises y 4 en tonos ligeros y corrientes para el trabajo casero de las mañanas. ¿Y quién va a pagar todo eso, señor derrochador? ¿La casa es tuya? Voy a parecer un pordiosero con mi viejo traje de sarga azul. Y que le despachen esta receta. Tómese una cada 3 horas y acabaremos con ello enseguida. ¿Qué acostumbraban a hacer antes? Antiguamente, no hacerle caso. Eran muy listos. Claro que lo eran. No llamaban al médico hasta que estaban muy mal. Cuando un hombre cogía un catarro en pleno invierno, enseguida salía al campo a cortar leña. Así se calentaba. Después entraba en casa y echaba un buen trago. Sentía más calor. Salía nuevamente a refrescarse. Se ponía malísimo y se moría. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Es grave? Nada, vendré por la mañana para ver cómo sigue. Se lo advierto. Estaré muy aburrida. Es parte del tratamiento. ¿Cuándo regresas a Washington, diputado? A primeros de año. Voy a ir un par de días antes de lo previsto. Te deseo buena suerte, Glenn. Gracias. Adiós, Agatha. Y pórtese bien, ¿eh? Sí. Tienes que hacer exactamente lo que te ha dicho. Quiero que dejes de preocuparte cada vez que estornudo. Señora Sabia, recuerde usted que es la única madre que tengo. Dile a Catherine que ya puede subir el desayuno a Glenn. Podías haber esperado unos minutos para eso. Adelante. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué ha dicho el médico respecto a la señora Morley? Que no es nada, un pequeño catarro. Mañana estará bien. Me alegro. Entonces podré hablar hoy mismo con ella. ¿De qué? De que me voy. Ya ahorré suficiente dinero. Sí, puede hablar con ella. ¿Qué? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Mis estudios? Creí que ya había olvidado todo eso. No. ¿No está contenta aquí? Sí, lo estoy. ¿Tiene demasiado trabajo? ¿Quiere más tiempo libre? No, no es eso. Bueno, pues si no es eso. No se trata de eso, es que quiero ser enfermera. Bien, si quiere ser enfermera. Recuerde lo que compré. Precisamente ahí tiene a una mujer enferma que necesita de sus cuidados. ¿No hay quien atienda a su madre?
El simple hecho de que no se queje no quiere decir nada. Usted sabe perfectamente que un catarro puede complicarse, puede degenerar en algo que... En fin, si usted ha decidido irse, seguro que lo hará. Crea que siento irme, señor Morley. He estado aquí muy a gusto. Parece que tiene usted mucha prisa. ¿Quiere decir ahora o en general? Las dos cosas. Es que hoy es mi día libre. ¿Y a dónde va? ¿A dónde voy? A patinar. Le deseo que lo pase usted bien. Gracias, señor Morley. Siempre lo paso bien. Un telegrama, acaba de llegar. Vaya, ¿qué te parece? Me marcho esta noche a Europa. ¿De veras? Vamos a decírselo a mamá. Mamá, mañana salgo para Europa. ¿Y piensas ir patinando? Comité del Departamento de Asuntos Exteriores referente a los planes económicos de las Naciones Unidas. Es largo el nombre de ese comité. 4 de nosotros saldremos mañana de Nueva York. Llegaremos a Londres al día siguiente. ¿Cuándo te marchas? El avión sale a las 8. Virginia va a venir a cenar. Llámala para que venga temprano. ¿Quieres llamarla tú, mamá? Tengo que hacer un poco de ejercicio. Ten cuidado. No me gustaría que te fueses a Europa en avión hospital. Estás hablando con el famoso capitán del mejor equipo de hockey que ha tenido la Universidad de Yale. Ajá. Ajá. ¿Por qué corre tanto? Me lo estuvo explicando. Según parece, el patinaje la mantiene en forma para correr y viceversa, una especie de círculo vicioso. Ah, ahí llega nuestro capitán. ¿Patinará Katy o se dedicará Glenn a correr tras ella? Correrá Glenn. Pobre Glenn, no dará ni una vuelta. Te equivocas. No consentirá que ella le deje en ridículo. ¿Estás dispuesto a apostarte algo? 10-1 a que él se encuentre en la llegada. ¿Los 10 de costumbre? Los de costumbre. ¿Le ocurre algo? No, nada. Ahora patinaré un rato y después me calentaré un poco. Toma tus 10 centavos. ¡Ah! ¡Vamos! ¿Es cierto que se va esta noche a Europa, como ha dicho el señor Clancy? Sí. ¿Se marcha preocupado por su madre? Oh, no, se pondrá bien enseguida. Le dije todo aquello para ver si conseguía que se quedara. ¿Se iría más contento si yo me quedara hasta su vuelta? Está bien, me quedaré. Yo también quería encontrar una buena razón para quedarme. Eso me hace realmente feliz. Espero que Glenn no olvide que el hielo es bastante frágil junto al embarcadero. Justamente por allí se coló el año pasado. No puede ser tan tonto. ¿Van 5 contra 10? 25 centavos. ¡Cuidado!
Gracias, Joseph. ¿Aún tienes frío, Glenn? Es que tiemblo un poquito y tengo este hombro un poco rígido. Adelante, Katy, adelante. Vamos, vamos. No te puedes ir a Europa con un enfriamiento. ¿Qué es eso que le vas a dar? Ponche, pensaremos que es Navidad. Señor Clancy, ya te puedes llevar las botellas de agua caliente. Lo que te arreglaría el hombro sería un buen masaje, como en los entrenamientos. Buena idea. Llama al club y que manden un masajista. No dispone usted de tiempo suficiente para que pueda venir, señor Morley. Lo haré yo misma. Glenn, ¿cómo te encuentras? Se encuentra bien. Vuelve a tu habitación, Agatha. Vivirá. No lo dudo. Katy me va a dar un masaje estilo sueco. Pero al revés. Ya recibió la ducha fría. ¿Y este es el capitán del mejor equipo de hockey de la universidad? Señor Morley, ¿quiere tenderse al pie de la cama, por favor? ¿No tendrá frío? No, ya no. Señor Clancy, llévese eso de ahí. Aquí. Le pondremos esto debajo del pecho. Así. Y ahora empezaremos. Por favor, relájese. Está usted en tensión. No se ponga nervioso. Tengo que quitarle ese dolor de la espalda. ¿Es que hay algo que usted no sepa hacer? Muchas cosas, señor Morley. Tiene usted los conocimientos más extraordinarios que pudieran imaginarse. Perdone. Apuesto a que es usted la única mujer de Capital City que sabe dar masaje. Ya me encuentro mejor. Yo me encuentro muy mal. No me importa que se burle de mí. Porque sé lo distinta que soy de la señorita Thatcher, por ejemplo. ¿Querría usted ser como la señorita Thatcher? No tan nerviosa. Pero cuando anda por aquí, tengo una sensación extraña. Ya sé que no me expreso tan bien como ustedes, pero cuando está ella lo hago peor. ¿Por qué no vas a una academia? Y cuido también a la vez de la señora Morley. Vaya a la universidad a uno de los cursos nocturnos. Hable de eso con mi madre. Ella la considera muy inteligente. Y hay cursos de... Hay cursos de todas clases. De ciencias políticas. Hola, Virginia. Adelante. Qué divertido. ¿Qué es lo que ocurre, Clancy? Yo nunca había sufrido tanto. Nos está asesinando a los dos. ¿Esto lo reserva usted para la familia o a mí de otros pacientes? Tendré mucho gusto en darle a usted masaje. Cuando lo desee, señor Thatcher. Hemos terminado, señor Morley. Gracias. Parece haber sido un patinaje muy accidentado. Menos mal que Katy estaba allí. Indudablemente te salvó la vida. Le estoy muy agradecida.
¿Ya está todo arreglado ahí dentro? Sí, señor Clancy. Pues si todo está arreglado, ¿es preciso perder más tiempo aquí? No, señor Clancy. ¿Aprendes algo en la escuela nocturna? Sí. El último día aprendimos por qué las principales naciones abandonaron el patrón oro. ¿Lo aprendiste? ¿Por qué fue? Con la intención de nacionalizar el sistema bancario mundial a través del control social de la política de créditos. Ah, es eso. Parece mentira. ¿Y qué tal va el asunto de la sintaxis y la oratoria? Eso es lo que me preocupa, señor Clancy. Mañana por la noche tenemos que llevar aprendido un discurso. Y no sé qué hacer. ¿Un discurso? Apaga ese aparato. Ven acá. Aquí hay algo que te ayudará. Es uno de mis favoritos. Este puede ser un discurso apropiado. El día que lo pronunció el senador, la señora Morley y yo estábamos en la tribuna pública. Vamos, Katy, léelo. Quédate ahí mismo. Tú eres el senador y vas a hablar al Senado. La Cámara Alta está muy llena esta tarde. Están presentes grandes personalidades. Stan, Minderwell, Loss, Bore. Se han pronunciado muchos discursos y muy buenos. Tú te levantas, se te concede la palabra y se hace el silencio. Señor presidente, hoy no quiero pronunciar un discurso. Quiero contarles la historia de un médico llamado Sorenson, que vivía en una pequeña ciudad. Era un buen médico, pero la gente rica de esta ciudad no le apreciaba, porque les decía la verdad con demasiada frecuencia acerca de sus enfermedades imaginarias. No le fueron bien las cosas al doctor Sorenson y hubo de trasladarse a los suburbios, a la parte más pobre de la ciudad, donde todos le necesitaban, pero nadie podía pagarle. Él les atendía, sin embargo. Le daban a veces una botella de leche por curar unas anginas o una hogaza de pan por arreglar una pierna rota. El doctor Sorenson no podía costearse una consulta adecuada. Ejercía en una habitación, la misma en que vivía, situada encima de un establo. Abajo había un letrero sencillo que decía: Doctor Sorenson, arriba. Bien, incluso los médicos caen enfermos. Tras muchos años de trabajar para aquellas gentes, el doctor Sorenson enfermó y murió. Y todos aquellos que le querían y a los que él quería le dieron sepultura. Hubieran deseado hacer para él un gran mausoleo de mármol, pero les era imposible costearlo. De modo que cogieron el letrero que había en el establo y lo pusieron sobre su tumba. Así fue como quedó. Y ese fue su monumento. El doctor Sorenson arriba. Hoy ha muerto un presidente. No hace mucho tiempo que su gran ensueño, la sociedad de naciones, ha sido destruido por aquellos que no soportan la verdad. Pero no desaparecerá ese ensueño de la tierra. Vivirá en el corazón de las gentes buenas y sencillas. Porque sobre la tumba del presidente, el pueblo ha colocado ya su monumento imperecedero, que como aquel del médico dice sencillamente: Woodrow Wilson, arriba. Es preciosa. ¿Qué es lo que dice? Bienvenido a casa. A Glenn le encantará. Ya está aquí. Buenas tardes, Catherine. Buenas tardes, señorita Thatcher. ¿No ha llegado aún? No, usted es la primera. Catherine, ¿se ha hecho un peinado diferente? Oh, me alegro de que lo haya notado. A mí me gusta más liso.
Es la señorita Thatcher. Ah, hola, Virginia. Amiga mía. ¿Quién está ahí? La señora Morley, amiga mía. Tenemos que hablar con la señora Morley. Esperaremos en la biblioteca. Dígale que es urgente, que venga enseguida. Sí, señor Nordic. Pero que no se enteren los invitados. No. Sí, será mucho mejor que no se enteren. El señor Nordic. ¿Ah, sí? ¿Ocurre algo? Acabamos de recibir una llamada telefónica. Malas noticias desde Washington. ¿Qué pasa? Hemos perdido a uno de los nuestros, el pobre Wilbur Johnson. ¿Cómo ha sido? ¿Cuándo? Una tragedia. Murió de repente, hace una hora. Ha muerto. No. Oiga, ¿qué le pasa? Se ha desmayado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No lo sé. Estábamos en la biblioteca hablando de Johnson. ¡Mamá! Y de pronto la hemos visto en el suelo. Glenn. Hola, Virginia. Mamá, Hola, Glenn. ¿qué le ha pasado a Katy? Nos oyó hablar de lo ocurrido y creyó que eras tú el que había muerto. ¿Muerto? Ah, te refieres a Johnson. Me lo han dicho en el aeropuerto. Katy, ¿ya se encuentra bien? Vamos. Es mejor que te acuestes un rato, Katy. Siento haberte estropeado el recibimiento. Vamos a la biblioteca. Tenemos mucho trabajo. Joseph, trae el abrigo de la señorita. Busca mi libreta y llama por teléfono a los invitados. Ya sé lo que tengo que decir. Lo siento, Virginia. Me iré tranquilamente si me indicas quién va a sustituir a Johnson. Limítate a irte. Yo creo que tenemos a Peter Fee en primer lugar, luego a Frederick Palmer, Theodore Cummings, Stuart, ese James Finley y Tony de Corda. Puedes olvidar a todos menos a Petterfield. ¿Por qué Petterfield? Señores, el coronel Petterfield fue mi jefe durante la Primera Guerra Mundial. No hay otro que tenga un espíritu tan norteamericano ¿Quién en esta votaría ciudad. por él? Todos los que sirvieron en el ejército. Si hubierais oído las quejas de muchas madres referentes al mando del coronel Petterfield, comprenderíais que no le elegirían ni para recoger basuras. Eso no me gusta nada. Calma, Eckers, o tendrás que irte. Señores, se hace tarde. Mañana el gobernador tendrá que convocar una elección especial para sustituir a Wilbur. Hemos de decidir. Vuelve a leer la lista. Tenemos al coronel Petterfield en primer lugar. A Frederick Palmer, Theodore Cummings. ¿Se ha repuesto ya, Katy? Stuart. Sí. James Finley y Tony da Corda. Un momento. ¿Qué me decís de Finley? Bien. Buenos antecedentes políticos, excelentes relaciones en los negocios, personalidad agradable. Actuó muy bien de comisario, fue elegido 2 veces. Yo estuve con él 5 periodos en el ayuntamiento. Cumplió muy bien como regidor. En cuanto a mujeres, ¿qué tal? Inofensivo. ¿Alguna objeción a Finley? ¿Ninguna? ¿Qué, designamos a Anders J. Finley, señora Morley? ¿Eckers? Matiran. Sweeney. Glenn. Decidido, señores. Eso es. Decidido. Mañana por la noche en la reunión presentaremos a Finley como candidato nuestro. Muy bien. Estaremos mejor con Finley de lo que estábamos con Johnson, os lo puedo asegurar. Gracias, Joseph. El coronel Petterfield se va a llevar un disgusto. ¿Por qué sigue teniendo la contrata de basuras? ¿Qué es eso? Una tarta que hice para celebrar su regreso. Está muy rica. ¿De veras? ¿Ha vuelto usted a patinar? No. Yo lo intenté en Suiza. Pero no era muy divertido. Yo también lo intenté. Y no dejaba de mirar a mi alrededor a ver si le veía caerse.
Quiero darle las gracias por haber cuidado de mi madre. Me alegro de haberme quedado. He pensado mucho en usted mientras estaba de viaje. Nosotros también hemos pensado mucho en usted, señor Morley. Y yo lo haré. Ya está. Katy, yo... Usted no parece haber aprobado nuestra designación del señor Finley. Verá, yo no creo que eso signifique ninguna ventaja con respecto al señor Johnson. Pero bueno, ¿qué es lo que usted sabe acerca de él? Le oí hablar en una ocasión. Cuando vino a nuestro pueblo, conozco sus antecedentes y creo que son bastante malos. Así que también es una autoridad con respecto al señor Finley. Bueno, dígame, por ejemplo, ¿por qué se opuso a que se diera leche gratuitamente a los niños? Si no le agrada a usted, no vote por él. No se preocupe. Pero a ver, dígame usted por qué se opuso No a que me se lo diera pregunte a mí. Mañana noche hay una gran reunión. Pregúnteselo a él. Allí estará. De acuerdo, así lo haré. Muy bien, hágalo. Perdone, señor Morley. No era mi intención intranquilizarle. ¿Intranquilizarme? No, no estoy inquieto. Buenas noches. Buenas noches. Probando micro. 1, 2, 3. ¿Por qué gritan tanto? En estas reuniones aclaman a cualquier cosa. ¿A cualquier cosa? Lo mismo aclamarían si tú dijeses vendo pescado. No. ¡Vendo pescado! Hola, americanos. El futuro de nuestro país está salvado. Hay que llevar a Finley a ese escaño. Y yo os aseguro que siempre encontraréis en él el apoyo y la defensa de lo que desea el pueblo. Ahora tengo el gusto de presentarles, señoras y señores, al siguiente orador. El que ha sido regidor, el que ha sido comisario, el que será diputado por el distrito número 13, Anders J. Finley. Ese sí que es bueno. ¿Sí? Es el único de la oposición a quien me gustaría que tuviéramos. Señoras y caballeros, ya se han pronunciado muchos discursos. Por ello voy a procurar que el mío sea breve. Agradezco la acogida que se me tributa y lo único que digo,
es que mi pedestal son mis antecedentes y que sobre ellos me sitúo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere saber algo? Con mucho gusto contestaré cumplidamente. Al parecer, aquella señorita. ¿Tiene algo que preguntar, señorita? Mi pregunta es, ¿por qué se presenta para el Congreso? No, dejen que hable la señorita. ¿Por qué me hace usted esa pregunta, señorita? Porque me gustaría saber cómo con sus antecedentes políticos se atreve a pedir a estas personas que voten por usted. Puedo comparar mis antecedentes con los de cualquiera. Por favor, escúchenme. Esos antecedentes que el señor Finley quiere comparar con los de cualquiera son los siguientes. En 1930, el cuñado del regidor Finley, Oscar Nostrum, obtuvo el contrato para la limpieza de la nieve en las calles y le fue renovado cada uno de los 10 años que el señor Finley estuvo en el municipio. Y en 1932 y 1933, el regidor Finley dijo que las líneas de distribución de alimentos eran muy costosas y trató de que se promulgara una disposición para obligar a los vendedores de manzanas a que pagasen un arbitrio de venta. Y en 1934... Apenas habían terminado de hablar los oradores que apoyaron al señor Finley cuando se levantó una joven de entre el público para oponerse a la designación hecha por el partido. He estado indagando acerca de su identidad y resulta que esta guapa señorita es segunda doncella en la residencia del diputado Morley en Lake Front. Al escuchar todo esto nos preguntamos, ¿ha sido la oposición la que la ha enviado allí? ¿O quién ha sido? ¿Es cierto eso? Yo he estado pensando en todo eso desde que volví a casa. Me iré esta misma noche. Eso se llama usar la cabeza. Ya sabe lo que dirá todo el mundo de mí, ¿verdad? ¿Qué van a decir? Dirán que la he echado de aquí. Dirán que me opongo a la libertad de opinión. Dirán... ¿No piensas como yo, señor Clancy? Sí, Glenn. Necesito una aspirina. Tú harás lo que dice el señor Morley. Te quedarás aquí calladita hasta que la elección esté en el saco. Sí, muy bien. ¿Por qué no me deja que conteste yo alguna vez, señor Clancy? Porque como no han conseguido ninguna declaración de Glenn, tratarán de conseguirla de ti. Diga. No, no puede hablar con nadie. ¿Quién? Espera un momento. Kathy. Es Ward Hughes. ¿Qué? El jefe del partido de la oposición. Es buena persona, demasiado honrado quizás. Quiere hablar contigo. ¿Conmigo? Habla. Pero cuidado con lo que dices. Sí. Diga, señor Hughes. Sí. No la conozco, pero a veces tiene uno la suerte de encontrarse con algo inesperado y que resulta bien. Yo creo que es muy atractiva para las mujeres. Y una sirvienta se llevaría los votos de los trabajadores y de los campesinos. Y por sueca los de los extranjeros. Y la verdad, los hombres también se sentirían atraídos por ella. ¿Qué podemos perder? Lo único que podemos hacer es ganar. Bueno, le damos la oportunidad. Pase usted, señorita Holstrom. Gracias. Adelante, adelante. La ¿Cómo señora está usted? Brown, señor Christopher Wright, señor Scolbe, Selby, siéntese. Gracias por haber tenido tanta paciencia, señorita Holstrom. Queríamos verla personalmente para hablar de algunas cosas que, en resumen, son las siguientes. Nuestro partido no tiene un candidato adecuado en estos momentos. Anoche habló de forma muy concreta de la clase de diputado que a usted no le interesa elegir. Se refirió muy especialmente al no limpio historial de cierto candidato. Lo que yo opine no creo que tenga demasiada importancia. Bueno, adelante, señorita Holstrom. Díganos, ¿qué clase de diputado desearía usted? Pues alguien que representara... Sí, siendo representante. No, que nos representara a todos. Yo creo que una vez que se ha elegido a una persona, tiene un deber que cumplir con todo el pueblo.
No se debe limitar a representar a quienes pagaron su propaganda electoral, ni debe utilizar su cargo para servir exclusivamente a los políticos. Debe saber honradamente qué es lo que quiere el pueblo y votar siempre por eso. Gracias, señorita Ostrom. Gracias por facilitarme un candidato. No hay de qué, señor Hughes. Me alegro de haberles podido servir en algo. Se presentará usted, por supuesto. ¿Yo? Claro. Ay, Dios mío, ¿pero qué he hecho yo? Señora Morley, ya llegó mi taxi. ¿Piensas seguir adelante con esto, Katy? Tengo que hacerlo. Te echaré de menos. Gracias. Lo que siento es que el señor Morley se haya enfadado conmigo. No dejes que lo haga, mamá. A mí no ha querido escucharme. ¿Qué derecho tengo yo a impedirlo si cree que debe hacerlo? Es una locura. Una chica recién llegada. Una chica que... Catherine Holstrom. Catherine Holstrom, de acuerdo. Un grupo de oportunistas que quieren aprovecharse del revuelo que causó con su intervención la otra noche. Pretenden ser capaces de hacer que salga elegida por el distrito número 13, a pesar de todos los años de experiencia de nuestro partido. Ella no sabe una palabra de política, mamá. Pero ¿cómo va a entender de cosas tales como la ley del salario mínimo, la ley de pleno empleo, la ley del plan del Valle del Missouri, el del Valle de Columbia, la designación de autoridades, el PPC, los controles de la bomba atómica, la renta variable nacional y muchas otras cosas más? ¿Usted sí entiende? Eso no importa. Yo soy diputado ya. Pues adelante. ¿Qué derecho tiene a presentarse? ¿Quién se lo ha pedido? ¿Es que el pueblo le ha hecho alguna petición o le ha enviado algún mensaje? No. Entonces, ¿por qué no se lo impides? No tenemos derecho a impedírselo. Katy, el Congreso te espera. Gracias, mamá. Cuando salgas de esta casa, ya no serás más que una muchacha que trabajo aquí y te convertirás en candidato a diputado por un partido que es la oposición del nuestro. No creo que reúnas condiciones para ser elegida y te advierto que procuraré derrotarte por todos los medios. Sí, señora Morley. Adiós, Katy, hijita. Y suerte. Gracias. ¿No me desea suerte usted también? Suerte, Katy. Adiós. Es una vergüenza arrojar a una muchacha así a la cueva de los leones. No estarás tan preocupado porque te has enamorado de ella. Claro que no. Es que se trata de una muchacha buena y sincera. Y esto no es jugar limpio. ¿Y enamorado? No sé por qué estoy llorando, señor Clancy. Porque no puedes soportar el apartarte de mí. Sí, debe ser por Bueno, eso. deja que te diga una cosa, Katy. ¿Qué? Puede que te traiga suerte. Hace más de 40 años que vengo votando por los Morley. Esta vez voy a votar por ti. Aunque eso no cambia en absoluto las cosas, porque en mi libro particular te tengo anotada como una Morley. Aquí es. Trabajaré en favor de los derechos de todos los pueblos, de todas las personas, sea cual fuere su color o religión, y apoyaré todas y cada una de las medidas encaminadas a conseguir tales derechos. Muchas gracias. ¿Qué desea? Hola, Katy. Señor Morley. Voy de camino a Washington y quise pasar un momento a saludarla. Señoras y caballeros, esta noche he venido para pedir señorita a Holstrom, ustedes... espere, discurso de apertura, toma 12, empieza. Señoras y caballeros... Está grabado, ¿eh? Sí. Pronuncio los discursos y luego los escuchamos. Diputado Morley, estos son mis hermanos. Peter, Diputado. Sven Sven. y este es Olaf. Hola. Y el señor Windor, mi profesor de Hola. declamación. ¿Cómo está usted? Ese que acabo de oír es su primer discurso.
Sí. Sí, mi problema con la señorita consiste en dar a su voz cuerpo y fuerza. Y creo que lo vamos consiguiendo muy bien. ¿Lo cree usted? Lo creo. ¿Le ha gustado a usted, señor Morley? Oh, la verdad es que no estoy en situación. Señor Morley, díganos su opinión. Díganos su opinión. Con las pocas palabras que ha oído el señor Morley, no está capacitado para juzgar. Al contrario, estoy perfectamente capacitado. No le encuentro nada malo a ese discurso, salvo esa entonación horrible que le da. ¿Está seguro? Seguro. Eso es lo que yo le vengo diciendo desde hace 3 días. Yo creo que el diputado tiene Vamos, señores. Señorita, concluya con el diputado Morley para que podamos continuar. Usted es el que va a continuar. Hacia la calle. ¿Cómo se atreve? Le ha dicho que se vaya. Lárguese, se quedó sin trabajo, señor Windor. Salga, señor Windor, será mejor para usted. Yo no estoy acostumbrado a que... ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Qué se han creído? ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Se lo exijo! Diga usted adiós. Adiós. Lamento muchísimo haber originado esta situación, pero la verdad es que ese hombre no No está... se preocupe, señor Morley. Mis hermanos querían haberle echado hace ya tiempo. Diga. ¿El diputado Morley? Sí. Muy bien. Su chofer está abajo y dice que si quiere usted tomar ese avión no puede perder más tiempo. Por favor, dígale que voy enseguida. Enseguida va. He venido a decirle adiós porque en casa no pude hacerlo de la forma que yo hubiera querido. Gracias, muchísimas gracias. Adiós, Katy. Que tenga mucha suerte. Un momento, diputado, no puede irse así. Tiene que quedarse y explicarle a Katy qué es lo que hace mal y cómo debe de hablar para hacerlo bien. El diputado tiene que tomar el avión. Ahora no y pierdas tiempo hablando del avión y que te diga lo que tienes que hacer. Vamos, Claro, dígase ven. sí. Bien. Katy, recuerde por qué la eligieron para candidato. Yo la vi en la reunión. Usted se levantó y habló de forma sincera y sencilla, exponiendo honradamente sus sentimientos e ideas. Así es como debe hablar durante toda la campaña. No se dedique a hacer malas imitaciones de oradores mediocres y ampulosos. No va a ganar por hablar a gritos, agitando furiosamente las manos y lanzando frases huecas y prefabricadas. Tiene usted que hablar tal... Como me dijo el señor Clancy, con la sencillez que leyó el discurso de mi padre. Hable así y limítese a ser usted misma. Pruebe otra vez. Sí. Señoras y caballeros, esta noche les voy a pedir a ustedes lo más valioso de que disponen. Su voto. ¿Qué le ha parecido eso? Gracias, diputado, por su amabilidad. Muchas ha hecho gracias, por ella en 2 diputado. minutos más que Windor en 2 años. Gracias, señor Morley. Toda la razón, hola. Vamos, Muy Katy, bien. ahora sube al estrado y habla. Anda. Vamos, Catherine, adelante. ¿Le parece bien? Sí, adelante. Me quedaré todo lo que pueda. Anda, estamos deseosos de escucharte. Ánimo. Ese poder y ese derecho de votar es algo que ustedes deben cuidar y guardar, con todo valor y dignidad. Cuando alguien les pida su voto, ustedes deben otorgarlo con sumo cuidado. Deben preguntarse ante todo, ¿quién es ese por quien voy a votar? ¿Qué clase de persona? ¿Qué es lo que representa? ¿En qué cree? Nunca podrá ocurrir nada malo para el pueblo si ustedes utilizan su voto debidamente. Y ningún hombre... Vamos, Katy, no te dejes. Ningún hombre ni grupo de hombres podrá hacerles daño si ustedes emiten su voto en unas honradas elecciones. Elecciones dentro de 2 días. Nordi, esto acaba de llegar. No puedo entenderlo.
La señora Morley dice que ella sí. El 48% para esa chica. Con todo el dinero que hemos gastado, Finley debería contar por lo menos con el 85%. ¿Ha salido ya Glenn de Washington? Saldrá esta misma noche en avión, ¿no es así, Eckers? Sí, llegará mañana a las 6:30. Nosotros pronunciaremos 4 discursos en el Astoria y él hablará por la radio. Tiene que poner todo su peso en la balanza. No es que yo esté preocupado, pero esa chica está consiguiendo unas ventajas considerables. Adelante. Perdone, hay un hombre ahí fuera que quiere hablar con el jefe de la campaña del señor Finley. ¿Qué quiere? Dice que es muy confidencial y que solo se lo dirá al jefe. Está bien, dígale que pase. ¿Quiere hacer el favor de pasar? Gracias. ¿Qué tal, caballeros? Señora. Oh, ¿cómo está, señor Finley? Muy bien, ¿y usted? Creo que no me recuerda a usted, señor Finley, pero nos hemos encontrado antes en numerosas ocasiones. Ah, sí, me alegro de volver a verle. ¿Deseaba hablar conmigo? Si es usted el jefe. Es el jefe. No hay inconveniente en que hable delante de... Verá, lo que tengo que decir es muy confidencial. Siéntese, ¿en qué podemos servirle? Bueno, se habla mucho por todas partes y se dice que esa chica, Katy, tiene ya el nombramiento en el bolsillo. ¿Katy? ¿La conoce? Yo fui el que la trajo a Capital City. ¿Es amigo de la familia? Sí, señora. Estuve en casa de sus padres, en el campo. Yo soy pintor. Les pinté los cobertizos en su finca. Vamos al grano. Señores y señora, he venido en interés de los buenos ciudadanos porque creo que una mujer así no debe presentarse a diputado. Tengo información muy personal acerca de Katy, referente a una noche que pasó en un motel, donde, debido a las circunstancias, no había más que una... ¿Y qué interés tiene en venir aquí con esa información? Ya lo dije, señora, deber de ciudadanía, que se elija un digno representante y que... Y espera que de algún modo le expresemos nuestra gratitud. Verá, señora, yo no lo he hecho por eso. Aunque como el oficio de pintor está ahora tan mal... Si yo pudiera hacerme con $200 para marcharme a algún sitio más sano y liberarme de esta tos... Abran las ventanas, que entre aire puro. ¿Qué clase de campaña cree usted que hacemos nosotros? Váyase de aquí antes de que le eche a patadas. Puedo probar lo que he dicho. Yo estaba allí. Lárguese, vamos, fuera. Digan lo que quieran, pero yo... ¿Será verdad que pueda atestiguarlo? Es un chantaje asqueroso. Por $500 estaría dispuesto a vender a Finley si pudiera. De modo que viene aquí voluntariamente un hombre con unos informes interesantes y le echamos de la oficina. ¿Qué es lo que pasa? ¿Están a mi favor o a favor de Katy? Aún no he tomado una decisión. Eso puede parecerle gracioso a usted, señora Morley, pero llevo ya 20 años en la política. Yo los mismos, más otros 20. Sí, ya lo sé. Estoy un poco nervioso, señora Morley. Perdóneme. No tengo ninguna queja. Lo llevan ustedes todo muy bien. Todo cuanto hagan me parece estupendo. Sé que yo solo no podría conseguir nada. Bueno, creo que por hoy mi misión aquí ha terminado. Me voy a cambiar impresiones con los muchachos. Lo puede ver usted mismo, Glenn. Tiene suficientes pruebas. Primero, la declaración del granjero de que fue Katy quien pagó los $50 por los daños en su camioneta. Y segundo, la del mecánico afirmando que fue ella quien pagó la reparación del jeep de Adolf. Y este documento firmado por la mujer del motel. Todos son declaraciones juradas. Habéis sido tan laboriosos como las hormigas, ¿eh? Debéis haber trabajado toda la noche para poder estar aquí tan temprano. ¿Quién demonios os encargó hacer esto? Un momento, esta es una información sensacional. Con dinamita suficiente para lanzar por los aires a esa cualquiera. ¡Basta ya! Glenn, hemos de ser prácticos. Esto es una campaña electoral y hay que aprovecharlo todo. No publiques esa historia. Glenn Morley, me parece verte muy digno diciendo en la tribuna: lucharé en pro de la libertad de palabra y de la libertad de prensa. Bueno, mire, yo sé que no estoy en situación... No está en ninguna situación, punto. Cállense los dos. Recuerda una cosa, Agatha. La votación empieza mañana a las 7 y tal como están las cosas me parece que vamos a salir con las orejas gachas. Y tú, Glenn, ¿queremos ganar o no queremos ganar? Siento que hayan llegado a este punto. Supongo que queremos ganar la elección. Oiga, soy Virginia Thatcher. Póngame con la redacción. ¿Carl? Espera, Virginia. Escuchad. Si dejáis publicar esa información, me voy del partido. Siento que digas eso, Glenn.
Me dolería ver que un Morley abandona el partido. Cuando murió tu padre, pasamos todos un mal momento por su falta. Pero luego todo se arregló. Creo que también ahora podríamos arreglarnos. La información ya está dispuesta para publicarse. Si piensas advertir a la oposición, no te molestes. De acuerdo, Carl. Adelante. Un pintor en Madurna Cathy con revelaciones sensacionales. La señorita Holstrom, por favor. La señorita Holstrom se ha ido. ¿Dónde está? No lo sé. Un momento. ¿Dónde está Cathy? Enhorabuena, Morley. ¿Dónde está? Se marchó hace una hora. Nos avisaron que se estaba imprimiendo ya esa información. ¿A dónde ha ido? Aunque sea verdad, no debieron hacerlo, Morley. Es una bajeza ganar de esa manera. ¿Qué significa eso de aunque sea verdad? Se fue con sus hermanos a su casa, al campo. Eddie. Dígame. Di a los delegados del partido que estén alerta. Sospecho que va a ocurrir algo importante. ¿El qué? ¿Cómo quieres que lo sepa? La política es así. Hola, Peter. ¿Qué hay, Olaf? Sven. Señora Holstrom, Ya. ¿quiere decirme dónde...? Ya. Gracias. Yo... Gracias. Perdón. Escúchame. Lo siento de veras. Cathy. Te quiero mucho. Cathy, ¿y si vinieras a Washington conmigo? Serías la mujer más feliz que haya sido elegida nunca para el Congreso. Ay, claro que sí, cariño. Claro que sí. Glenn. Papá es algo anticuado. Tendrás que pedirle mi mano. ¿Dónde está tu padre? Papá, el señor Morley. Sí, le conozco por sus fotografías. Señor Holstrom, quiero que sepa que yo no he tenido nada que ver con lo que ha publicado el periódico. Sí, ya lo sé, por sus fotografías. Gracias. Lástima que haya ocurrido esto. Es triste para Catherine y para todos los que la quieren. Comprendo sus sentimientos, porque yo también la quiero. Vamos a casarnos, papá. ¿Y ahora vienes a pedirme permiso? Sí. ¿Me pediste permiso para salir corriendo de Capitol City y abandonarlo todo? Ya te he dicho antes. Me has dicho muchas cosas, pero no me has preguntado nada. ¿Usted también quiere que lo abandone todo? Pensé que sería lo más fácil para Cathy. Sí, lo más fácil, claro. Lo más fácil cuando yo llegué aquí hace 40 años hubiera sido dejar la tierra como estaba, improductiva, sin cultivar. Lo más fácil hubiera sido no crear una familia y enseñarles a creer en las cosas que yo creía. De modo que quieren casarse. Bien, adelante. Eso no tiene importancia para mí. Yo creía que Catherine estaba casada con la verdad. Pero ahora que quiere abandonarlo todo y que usted desea que lo haga,
A mí me da igual que ustedes se casen o no. ¿Es que quieres hacer que me avergüence, papá? Sí, que te avergüences por abandonar. Si quieres ir al Congreso, tienes que luchar. ¿Cómo va a luchar una Pero- mujer contra esa clase de mentiras que publican acerca de ella? Si vuelve, publicarán otras. Tiene A mí no razón, me papá. importa lo que digan en los periódicos o en donde sea. Mujer u hombre, si uno no quiere luchar por la verdad, no debe estar en el Congreso. Querrás ayudarme a luchar. Ojalá fuese usted el jefe de mis campañas electorales. Sí, vas a ser un buen yerno. Así lo espero. Ya lo sabía, por tus fotografías. Cierra la puerta. Glenn, ¿desde dónde me estás hablando? Ah, ¿cómo está Katy? A lo mejor crees que con eso me das una sorpresa, hijo. Dice que se van a casar. Vaya, me alegro. Ojalá no te hubieses ido con tanta prisa esta mañana. Desde hace un par de horas tengo en casa un invitado muy interesante. Un invitado muy interesante. Quédate ahí y espera que yo te llame. Adiós, Glenn. ¿Cuánto tiempo vas a consentir que siga ese individuo aquí? No te alejes mucho. Quizás resulte divertido. Lleva eso. Enhorabuena. Por la boda, quiero decir. Gracias. Puede que le haga a Glenn un buen regalo de novios. Por usted. Ah, estaba haciendo un brindis por el senador. Gracias. La verdad es que es un gran honor estar así en su casa hablando con usted, señora Morley. Usted es como un símbolo en este estado, usted y el senador. Permítame, señor. Realmente no creo que debería. Bueno, sírvame uno más. Señor Finley, usted en esta ocasión ha servido de mucho al partido. Oh, pero ustedes no creyeron a Adolf la primera vez que vino a vernos. Solo una cosa me preocupa, señor Finley. ¿Qué es? Ha debido pagarle mucho dinero a ese hombre. El partido debe reembolsarle. No, no se preocupe por Joseph. Es un Morley más. Cuanto yo sé, lo sabe él. Oh, con eso es suficiente para mí. Le voy a confiar un secretillo. Le entregué a Adolf $500. No dejará que ande por ahí suelto con todo ese dinero. No, lo tengo bajo custodia hasta después de las elecciones. En lugar seguro, supongo. En mi casa de campo en Columa Lake. Nadie irá a buscarlo y el que fuera se arrepentiría. Tengo a mis mejores muchachos haciendo guardia. Sus muchachos. ¿Tiene su propia organización, señor Finley? Es una organización a la que pertenecemos los muchachos y yo. Veo que tiene grandes planes. Supongo que ya habrá dado nombre a esa organización. Sí, claro. De momento hemos de mantenernos más bien en la oscuridad, pero estamos haciendo un buen trabajo. Tenemos nuestro norteamericanismo 100%. Ahora bien, el ser norteamericano significa ser... Blanco. ¿Cierto? Haber nacido en el país. Cierto. Y hacer lo que a ustedes les convenga. Exacto, señora Morley. Usted sabe lo que se dice. ¿Sale de esta casa por su pie o prefiere que le eche yo? ¿Cómo puedes hablar de esa forma a uno de mis invitados? ¿No oyes lo que está diciendo? Joseph, después hablaremos de todo esto. Señora Morley, no acostumbro a dejar para después ningún asunto. Señor Finley, no tendré más remedio que dejar a Joseph que le eche. ¿Pero qué clase de engaño es este? Voy a contar hasta 3. Señora Morley. ¡Largo, señor Finley! Señor Finley, se le olvida el sombrero. ¿Alguna cosa más, señora Morley? Sí, llama a Glenn por teléfono ahora mismo. Sí, señora. Sí, señor. Espera un momento. ¿Quién va a hablar por la radio? ¿Catherine o Glenn? Eso no lo sabremos hasta que él no acabe de hablar con su madre por teléfono. ¿Conocéis algún atajo para ir a Columa Lake? Yo sí. Allí es donde vamos de pesca. Pues vamos a pescar. ¿A pescar? A Adolf. Vamos. ¡Esperad! ¡Yo también quiero ir! Oye, sacar a Adolf de la casa de Finley nos costará mucho trabajo y podemos pasarlo mal. Glenn, si no voy, lo pasaré bastante peor aquí con papá. No, ya no abandonaré nada nunca más. ¡Un momento, muchachos!
Buenas noches. Me llamo Harry Selby. Vaya, ¿qué le parece? Lamento molestarle a estas horas, pero ¿sabría usted decirme dónde está la casa de Osia? Esta no es. Sí, ya lo sé, está en la parte norte del lago. Pues esta es la orilla sur. Ya me he dado cuenta. Seguramente me equivoqué de dirección en el cruce. Verá usted, yo vivía aquí hace años, pero han cambiado las señales indicadoras o no sé qué. Entonces todo lo que había eran pequeños senderos. Ahora uno no sabe encontrar a nadie. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo aquí? Yo soy un turista. Claro, claro. Mire, verá usted que la orilla norte está justo al otro lado del lago. ¿Ah, sí? Exactamente frente a la orilla ¿Y cómo se va hasta allí? ¿Tiene usted coche? Sí, naturalmente. Tengo uno último. Pues vaya en él. Este coche no es de los nuestros. Finley tenía razón. ¿Y no cree que sería más fácil ir en una barca? Sí, claro que sería más fácil, pero yo no la tengo. Ah, no tiene usted barca. Oiga, yo vi un fueraguarda anunciado el otro día que era una verdadera preciosidad y bastante Mire, barato. señor Selby, yo trato Selby, de... Harry Selby, equipos y tractores para la agricultura. Sí, señor. Justamente tenemos una nueva sección. Escuche, señor Selby, déjeme en paz y lárguese. Aquí estamos muy ocupados. Oh, sí, claro. Y ahora váyase de una vez y dé muchos recuerdos de mi parte a su amigo Osia. Ah, ¿conoce usted a mi amigo Osia? No, no conozco a Osia ni me importa. ¡Cuidado con eso! ¡Sven! ¡Sven! ¡Espera aquí! Glenn, Glenn. Glenn, por favor, Glenn. 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 Tú no intervengas. ¡Hacer sitio! ¡Ahí va otro! ¿Dónde está Adolf? ¡Ha huido! Vamos. Lo atrapé. Seguiré en el partido si expulsamos a Finley y lo declaramos públicamente. Hombre, eso es Llamaremos imposible. a los periódicos y querrán hacer una edición extra. Pero no puede ser, Apoyaremos no se a puede Cathy y llamar. lo anunciaremos por radio. Pero y ¿cómo todo esto vamos tiene a...? que estar hecho antes de las 7 de la mañana. No puede ser. ¿Ya has oído lo que ha dicho? Diga. Sí. ¿Cómo? Sí. El partido retira su apoyo de modo total a Anders J. Finley y pide a todos que voten por la candidatura de Katrin Holmström. Bueno, llama enseguida y que te deletree el nombre. De acuerdo. Y ahora vamos a ofrecerles en exclusiva una entrevista con Adolf Petrie. Mentí, y lo lamento sinceramente. Nada es cierto de cuanto dije acerca de Cathy. El señor Finley me dio $500 para que dijera todo eso. Les habla Katrin Holmström. Les estoy muy agradecida por la fe y la confianza que han depositado en mí. Y les prometo que haré todo cuanto pueda para corresponder a esa confianza. Pintor confiesa que fue sobornado por Finley. Ambos partidos apoyan a Cathy. Dentro de 1 hora y 55 minutos se abrirán los colegios electorales.
Yo os pido a todos, como ciudadanos que desean un buen gobierno... Lo repito, nuestro partido retira su apoyo a Anders J. Finley. Les pedimos que acudan todos a las urnas esta mañana y den su voto a Catherine Westrom. ¡Estupendo! El señor Finley era mi jefe y era una orden. Según me dijo, una vez que se es miembro de la organización, ya nadie puede dejar de serlo. Y yo sabía muy bien lo que me ocurriría si no obedecía ciegamente. De modo que juré que eran verdad aquellas mentiras que él me ordenó que dijera. Katy al Congreso. Vence por abrumadora mayoría a Anders J. Finley. No estoy seguro de cómo será el protocolo en un caso como este, pero...